Hola, ¿cómo están? Con este video nos estamos acercando ya al final de este seminario. Empezamos la unidad 3 y en esta unidad nos vamos a dedicar a temas que son, digamos, sustanciales en el proyecto este que estamos transitando juntos en esta carrera, que es el tema de la profesionalización de la evaluación. Es una aproximación a estos problemas, igual que las otras unidades. Se trata de ampliar criterios, pensar nuevas problemáticas. En este sentido, entonces, hemos incorporado el tema de la metaevaluación, porque consideramos que justamente es la metaevaluación una de las principales herramientas que cuenta este campo para poder seguir desarrollando estrategias, comprendiendo más los procesos de evaluación, y a la vez también significa mayores posibilidades de profesionalización para los que trabajan en este campo. Bueno, para empezar entonces el tema de esta unidad, les ofrecemos una lectura de Dópico Mateo. Es un artículo que ustedes van a ver que al principio recupera muchas cuestiones que ustedes ya han leído en otros textos, pero después empieza a profundizar en temas específicos de metaevaluación, recupera las ideas de Staflevin al respecto. Y con esa lectura, digamos, vamos a poder pensar un poco más en estas problemáticas. Ahora yo quisiera agregar a estos temas que ustedes van a leer algunas, o hacer énfasis en algunas cuestiones que me parecen importantes. En primer lugar, tenemos que entender que en nuestro contexto los principales procesos de evaluación que hemos vivido y que desarrollamos tienen que ver con la Agencia de Evaluación Argentina, con la CONEAU, y poco o menos hay otro tipo de experiencias en otros ámbitos. Los hay dentro del sistema educativo, hay evaluaciones jurisdiccionales dentro de lo que es el sistema educativo. Hubo distintos tipos y existen distintos tipos de evaluación a nivel nacional, sobre todo en respecto a lo que sería evaluación de aprendizajes, aunque Staflevin discutiría si eso es o no es evaluación. Efectivamente, los operativos de evaluación de la calidad educativa, como las pruebas Aprender o las antiguas ONE, son experiencias importantes. De todas formas, lo que sí se encuentra como vacancia o como vacío es la existencia de evaluadores que puedan desarrollar nuevos diseños o nuevas propuestas en contextos particulares. Ahora, no siempre hace falta evaluar, esto es bien importante saberlo, y no siempre la evaluación, como ustedes vienen viendo, tiene los efectos que nosotros queremos. Así es que esas son parte de los problemas de la profesionalización de la evaluación. La CONEAU ha definido varias veces, y en el 2005, un texto del 2005 lo plantea de nuevo. Dice textualmente, la evaluación institucional debe ser útil a la propia institución universitaria y a la comunidad que utiliza sus servicios en general. Es necesario lograr que los informes de evaluación externa apoyados sobre autoevaluaciones reflexivas y participativas sean capaces de generar innovaciones y aprendizajes institucionales y, por lo tanto, introducir cambios en la organización universitaria. Esta afirmación, ustedes vieron, a veces tiene correlatos muy interesantes en las prácticas reales y otras veces queda en niveles de burocratización de la evaluación, es decir, no logran tener impacto. Entonces, estas cuestiones tienen que ver también con ciertas características de cómo se instaló también, perdón por repetir, pero tiene que ver con cómo se instalan estos dispositivos de evaluación, estos sistemas de evaluación nacionales. Porque también es interesante considerar los señalamientos que hace Schwant, que lo tienen comentado en la guía de estudio, respecto a la importancia, por un lado, de la evaluación cotidiana, la evaluación permanente, cotidiana e informal que se realiza en los ámbitos educativos, en los ámbitos organizacionales educativos. Darle importancia a esos espacios, volver a pensarlos, porque son esos espacios donde terminan definiéndose muchas cuestiones que a veces necesitarían información sistematizada, necesitarían evaluaciones sistemáticas, pero otras veces el generar
un exceso de presencia de la evaluación sistemática, como dice Schwant, lo que hace es inhibir el trabajo cotidiano de evaluación que debe existir en los ámbitos organizacionales. Eso lo saben ustedes por típico de nuestras reuniones de trabajo, donde uno plantea las situaciones, plantea las dificultades, se trabajan, se discuten. Es decir, es una práctica cotidiana que no debe ser reemplazada por la evaluación sistemática. Y por otro lado, la evaluación sistemática aparece de la mano de profesionales empoderados en cierta forma, con cierto conocimiento. En nuestro caso, cuando hablamos de CONIAU, además marcados por la normativa y por las leyes argentinas. En este caso, entonces, vemos que empieza a verse un vacío de profesionales que puedan generar alternativas adecuadas a los contextos particulares. Ahora, es importante considerar también que cuando pensamos en evaluar evaluaciones, la evaluación que se hace sobre la evaluación realizada, esa meta evaluación, debe tener básicamente el mismo supuesto o la misma base de supuestos epistemológicos. ¿Por qué digo esto? Porque supongamos un ejemplo simple. Me llaman a mí como metaevaluadora de un proyecto que ha sido evaluado con un diseño experimental o cuasi experimental clásico. Antes de conocer los resultados de la evaluación, personalmente, en mi caso, voy a poder describir cuáles son las deficiencias de ese diseño y de ese proceso. Y es muy probable que efectivamente encuentre evidencias que den cuenta de todas las críticas que se hacen a ese tipo de diseños. Entonces, aquí viene alguno de los temas que plantean estos autores que ustedes van a leer, que tiene que ver con, bueno, la evaluación tiene que tener sentido y valor, porque además tiene un costo. Tiene un costo organizacional, institucional, tiene un costo económico. Entonces, pensar en evaluar desde puntos de vista críticos, ya dados a priori sobre un proceso evaluativo, en realidad no va a enriquecer esa evaluación. ¿Qué sí debemos hacer? Debemos expresar nuestra posición crítica, pero no instalar un proceso de evaluación sistemática cuando podemos, desde un lugar de asesoría o desde otro lugar que no tiene que ver con instalar un sistema, desarrollar un sistema, poner en juego instrumentos, etc., para dar cuenta de lo que desde la teoría ya podemos afirmar, sostener, comentar y recomendar. Entonces, esto es interesante porque esto nos pone como evaluadores en la situación de no tratar de abordar diseños de evaluación desde el punto de vista metaevaluativo o propuestas de evaluación desde el punto de vista metaevaluativo cuando desde el principio estamos en desacuerdo. La finalidad de la metaevaluación tiene que ver con enriquecer o dar las posibilidades de perfeccionamiento a los procesos de evaluación. Desde ese gran objetivo, el perfeccionamiento tiene que estar basado, por supuesto, en un estudio, en relevar evidencias, en construir juicios sobre cómo se desarrolla esa evaluación, pero su objetivo fundamental no es la crítica, sino justamente el perfeccionamiento. Y en esto nos volvemos a instalar desde una perspectiva sobre las concepciones de evaluación. Dopico Mateo dice claramente, ustedes ya lo van a leer, la evaluación y la metaevaluación comparten los mismos problemas, comparten las mismas tensiones, y lo interesante es que la metaevaluación aparece como una estrategia, una herramienta que nos puede permitir encontrar nuevos horizontes para las prácticas evaluativas. En la unidad 3 van a tener otras lecturas, una lectura muy interesante de dos autores, de Miguel y Apodaca. Ellos, sobre todo Apodaca, han participado desde los inicios de lo que fue el desarrollo de las políticas de evaluación de la educación superior en España, y hay un pequeño artículo sobre ellos, justamente sobre evaluación de políticas.
Y la aclaración que hago es que la evaluación de políticas de evaluación, y en particular la evaluación de impacto de las políticas de evaluación, nos ponen también en otra dimensión que cabe revisar acá cuando pensamos en la profesionalización, porque justamente ellos proponen como una de las dimensiones o de los ejes que habría que evaluar respecto al impacto de las políticas de evaluación, es justamente la profesionalización de los evaluadores. Finalmente, hay un texto, bueno, dos textos más, un texto de Laura Leviton. El texto este está en inglés, ojalá pudieran leerlo y compartirlo y comentarlo, porque empieza a pensarse en otros factores, es decir, no la evaluación aislada, sino la evaluación en contexto. Y cuando dice algunos aspectos no pensados o no reflexionados sobre la evaluación, justamente recupera el tema de las organizaciones donde se inserta la evaluación, cómo impactan sobre los diseños o los sistemas de evaluación. El otro punto son los sujetos evaluadores, cómo actúan los sujetos evaluadores. Y un tercero, no menor y interesante de ver incluso en nuestra propia historia, en la evaluación superior argentina, es la relación entre evaluación y financiamiento, que no es menor esa problemática, pensando en lo que es la capacidad de construcción, que llama ella, ¿no? O mejor dicho, la construcción de capacidad de la evaluación, cuando la evaluación logra mayor capacidad de utilidad y sentido. Bien, finalmente cerramos un artículo que vuelve al tema de las tensiones, y vuelve al tema de las tensiones que estuvimos charlando en la unidad 1, cuando veíamos las tensiones históricas de la evaluación, o las tensiones que se pueden reconocer en su desarrollo histórico. Y esta autora vuelve a plantear el tema del estudio de las tensiones y la reflexión sobre las tensiones en el campo de la evaluación, pensando justamente en la profesionalización del evaluador. Bueno, creo que con esto estamos cerrando esta unidad. Les deseo buena lectura. En la guía de estudio van a encontrar el trabajo práctico de esta unidad. Y nos estamos encontrando en los foros o por mensajería interna, quedamos a disposición y nos vamos acercando entonces al final de este seminario. Buena lectura.